Entonces, el día de hoy vamos a ver eso, cómo el voto o el sufragio es una representación de la igualdad de oportunidades dentro de una sociedad. Entonces, como primer punto, tenemos que el sufragio universal, que es el que existe en el Ecuador, tenemos que genera una igualdad de acción. Es decir, que esto propone una idea de que mi voto como ciudadano, por ejemplo, de la sierra, pese lo mismo que un voto de un ciudadano de la costa. Que mi voto como ciudadano que habita en una urbe sea igual de valedero que una persona que habita en el campo, que mi voto como mestizo sea igual que un blanco, que un cholo, que un negro, que todos tengan el mismo peso y todos tengamos esta libertad de poder expresar nuestras opiniones y que no sea como ocurre en ciertas universidades. Les comento, por ejemplo, un poquito de lo que pasaba en mi universidad para cuando llamaban a elecciones. Ellos decían, a ver, los estudiantes pueden votar, pero el voto de un estudiante vale un punto. El voto de un docente vale 30 puntos. Entonces era simplemente una fantasía el hecho de que nosotros votábamos, porque un docente básicamente equivalía a un curso. ¿Y qué es lo que hacían los decanos o los rectores para cuando había votaciones? Por ejemplo, yo me robaba el presupuesto de una carrera o me malgastaba el presupuesto de una carrera y simplemente a un profesor le daba dinero, ten, vota por mí, y con eso no permitía la mejora. De igual forma, había profesores, como les decía, que eran muy, muy malos, que no enseñaban absolutamente nada, pero nosotros no podíamos hacer nada porque básicamente nuestro voto no valía. Votábamos simplemente como para que ellos queden bien, pero quienes decidían quiénes se quedaban en el puesto eran los propios profesores. Entonces, eh, el establecer este tipo de categorías va en contra de ese derecho, porque están diciendo, esta persona vale más, esta persona vale menos, y eso es imposible que se dé. Entonces, otros aspectos donde se ha limitado este tipo de derechos es, por ejemplo, debido a la etnia que realmente debería ir, no por raza, por religión, por características socioeconómicas, por la forma de vestirse de una persona. Entonces, ninguna de estos elementos debe ser considerado como un elemento para que una persona no tenga la misma o incluso ni siquiera tenga la oportunidad de expresar su opinión. Ahí sí, indistintamente de, 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 de que si mi voto es bueno, es malo, eso ya tendrá que decidirlo la historia, pero yo no puedo prohibir a una persona votar por eso, porque es básicamente como que yo diga, a ver, a la persona que diga alguna tontería o alguna cosa no comprobada, le cosemos la boca. Sería, obviamente desde lo físico, sería algo completamente impensable de cómo le van a hacer eso y todos protestaríamos. A lo que estamos diciendo, esta idea de Sócrates de que solo voten las personas instruidas, estamos dando a entender esto, de que los que estudiaron valen más y los que no valen menos. Y en este caso, al ser un derecho humano, no puede haber ese tipo de distinciones. Otro proceso importante es todo lo que ha tenido que ver con la historia y las transformaciones que ha tenido la idea del sufragio universal. Por ejemplo, con las mujeres, ellas han tenido que luchar a viva voz porque se les deje votar, para que no generen condiciones machistas, para que no haya elementos como lo hay, por ejemplo, en países arábigos, donde si una mujer es infiel, es condenada a ser lapidada, es decir, que le tiran piedras hasta lamentablemente la muerte. Y en el caso de los hombres es, bueno, si fuiste infiel, no lo vuelvas a hacer, te perdonamos. Son condiciones completamente injustas o de igual manera condiciones o decisiones que son, que terminan afectando a las mujeres, que ellas no tengan ni siquiera voz o participación sobre estos elementos de cómo se deba hacer. Entonces, si yo digo o establezco esto, sería invisibilizar o desconocer estas luchas. De igual forma lo que ha ocurrido con los afroamericanos a nivel general, que de igual manera han sido un grupo bastante excluido, que si bien es cierto la esclavitud acabó hace siglos, incluso en el Ecuador, pues siguen viviendo procesos de segregación, siguen viviendo procesos de exclusión social. Entonces, desde ese punto, si yo establezco esta idea de quiénes pueden votar y quiénes no, estaría eliminando este tipo de derechos.
Tenemos también los aspectos positivos que deja el sufragio universal. Como les decía, ¿qué hubiese pasado si Dolores Cacuango y Tránsito Magüeña no hubiesen tenido estas ideas de quererse rebelar contra el poder? Ellos no hubiesen podido ser representantes del Ecuador porque terminaron siendo representantes del Ecuador con los gobiernos de turno. Entonces, ellos nos demostraron que siendo, como les decía, incluso personas analfabetas, cuando una persona realmente quiere ayudar y quiere el desarrollo del país, no importa nada más que eso. Y no es que necesito grandes títulos. De igual forma, si revisamos todos los presidentes, todos los alcaldes, asambleístas, congresistas en su momento que nos han robado, todos tenían grandes títulos de universidades prestigiosas. Entonces, un título puede medio asegurar un conocimiento técnico, pero no aseguro que sea un buen gobernante, no aseguro que sea la mejor decisión las que toma o que incluso sea una buena persona con buenas intenciones. Cuando tenemos esta idea de sufragio universal, buscamos promover la igualdad. Y ahí también algo que ocurrió en el Ecuador. Por ejemplo, a todos nos preguntaban si quieren extraer el petróleo del oriente. La gran mayoría del Ecuador votaba que sí, porque al fin y al cabo, yo como serrano, como costeño, como galapaguense, a mí no me afecta que el agua se contamine con todos los residuos del petróleo, porque yo no tomo esa agua. Entonces, que exploten nomás. Como a mí no me afecta todo el pesticida que botaban para evitar el narcotráfico, que voten nomás. Pero cuando a mí ya me afecta, y si es como que, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué no piensan en mí? Entonces, este tipo de prácticas promueve esa igualdad, que todas las voces tengan el mismo peso, como les decía, que puedan ser escuchadas. Entonces, desde ese punto, promueve un punto o unas elecciones mucho más equitativas y que respondan a las necesidades y perspectivas de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo no sé lo que ocurre en Zamora, yo no sé lo que ocurre en Tulcán. Entonces estas personas deberán tomar la decisión de igual manera en base a lo que ellos consideren. Y habrá autoridades, por ejemplo, digamos, me invento, que Iván Álvarez fue un gran presidente para la zona centro del país, pero que se olvidó por completo del norte, que se olvidó por completo del sur. Entonces, si me quiero replantear para una elección, los dos tienen el mismo peso. Y ahí ya decidirá, en este caso, la mayoría de votos. Pero como les decía, si bien es cierto, es el mejor sistema que tenemos hasta el momento, no es una panacea, no ha sido una solución a todos los problemas que existen. Lamentablemente, como el propio Sócrates nos informó, existe desinformación al momento de generar estos grupos. Incluso algunos pueden llegar a manipular a estos grupos para conseguir votos, como en algunos casos que se compra votos, que ya era muy conocida la técnica de los mandatarios, que cuando justo había épocas de elecciones, todos llegaban con canastas de víveres, con colchones, con camas, con refrigeradoras, como para tratar de manipular a las personas desde este punto de vista de yo te doy más cosas. Si bien es cierto, existe ese problema, como les mencionaba, las soluciones plantean muchas más dificultades de lo que supuestamente estarían solucionando. Entonces, algo que debemos comprender es que los derechos humanos nos guste o no, tratan de asegurar una igualdad de condiciones para absolutamente todos, incluso para los delincuentes, aunque parezca contradictorio, porque cuando nosotros vemos a una persona que nos causa daño, entendámoslo así, queremos hacerle lo peor del mundo. Y es por eso que nosotros mismos como humanos debemos detenernos. Por decir, si alguien mata a un ser querido mío, a mi madre, por ejemplo, yo voy a quererle hacer lo mismo. Pero la sociedad ha progresado lo suficiente como para decir, no, tú Iván, cálmate porque estás muy emocional, vas a cometer una tontera y deja el resto de la ciudadanía tomar la decisión adecuada. Y la decisión adecuada es que esta persona permanezca 10, 15, 20 años en la cárcel, lo que sea, pero no sería bueno que al final termine viendo a dos asesinos, uno el de mi madre y yo que termino asesinando a esta persona, porque no terminamos haciendo nada. Entonces, los derechos son para todas las personas sin importar ningún tipo de condición, sin importar absolutamente nada, y el derecho al voto es un tipo de esos instrumentos, que vuelvo y repito, nos puede parecer inadecuado este proceso, nos puede parecer que a veces hay personas que incluso quisieran que el país les vaya mal por los votos que hacen, es su decisión,
y es tan respetable como la que podemos tener nosotros mismos. Así que no sé si hay alguna pregunta, duda. Dicen, todo bien, entonces no hay que apoyar a Sócrates. No hay que apoyar los procesos totalitarios. Es Licenciado, exactamente. pero una opinión, licenciado, mío, muy particular, ¿verdad? Yo creo que Sócrates en aquellos tiempos eh, tal vez decía mm, por algo de bueno, Ujú. porque si al momento analizamos despacio, las personas que, como usted decía, de pronto a veces no leen unas preguntas para sufragar, ni nosotros mismos a veces nos damos en cuenta, nos tomamos el tiempo para dar una lectura. Ahí pueden poner que mañana te mato, pero hay gente que no sabemos leer, no razonamos las preguntas y vamos y votamos todo por sí porque nos influyen otra gente, otros políticos. Pero una persona letreada sabe darse cuenta y lee, pues, y analiza si está bien o está mal. Tal vez en aquellos tiempos Sócrates hizo tal vez bien esa cosa, que solo los letreados sufraguen para que se den en cuenta y analicen y elijan una persona que en verdad vale la pena. Pero con la igualdad de derechos que al momento estamos, pues, eso es una reflexión medio licenciada. Ya, a ver, a yo le doy de igual forma contexto, por así decirlo, le pongo otro caso. Primero, Sócrates, que era griego, en la sociedad griega solo el 2% de toda la población era ciudadano y solo ellos podían votar. Sócrates lo que él proponía era incluso otro filtro, por así decirlo, para que solo ese 2% vote. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Por ejemplo, se supone que hubieron grandes filósofas mujeres, pero como la sociedad era machista, ellas no tienen la misma visualización que ellos o lo que ya se sabe con documentos históricos, por decir es, yo no sirvo para filosofía, pero resulta que mi esposa sí. Y mi esposa decía, pues bueno, da tu discurso como si fuera tuyo, prefiero que salga a la luz la idea que se quede sin saber. Otra es, ¿será que los letrados, como les decía, son buenas personas? ¿Qué pasa si ese letrado, por decirle a usted, Naín, le dice, sí, fírmeme este papel? O me diga, Iván, fírmeme este papel. Como yo no sé leer, digo, bueno, al fin y al cabo él es abogado, él es doctor, él debe saber. Y resulta que me termina quitando a mis tierras, mis casas, que eso ha Correcto. pasado un montón de veces. Entonces, no necesariamente un título académico garantiza esta idea de que va a ser buena persona, de que se van a tomar mejores decisiones. Entonces, y como le decía, si fuera por parte de los empresarios, nosotros seguiríamos con 16 horas de trabajo, haciendo De nuestros ley. hijos de igual forma operarios. Entonces, eh, si bien es cierto, existe este problema, como yo mismo le dije, que hay personas que votan sin saber, es como que yo le dijese, a ver, Naim, usted tiene una araña en la mano. ¿Usted se corta la mano o deja que le pique y se muera? No, pues. Ya, A entonces, ver, verá, tiene una araña en la mano. ajá. Solo existen Usted esas le dos deja opciones. que Usted se corta la mano y pierde la mano y sigue con su vida normal, por así decirlo, o usted no hace nada y deja que le pique por no perder la mano. corta la mano. Ahí me puso un poco medio jaque. Tengo una araña. Le quito la araña nomás. Bueno, fuera, no existe eso. Si existiera eso, no Ah, estuviésemos, no hubiese pobreza en el mundo, no hubiese guerras. ay, 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 ay. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ahí a ese enigma, licenciado? Yo dijese, no hay respuesta específica. Yo dijese, preferible pierdo una mano a que perder la vida. En este caso, con la Ah, democracia. no, no, pues. Obviamente, pues yo pierdo la mano y no pierdo la vida, pues. Ajá, en este caso es igual. Por ejemplo, me va a costar adaptarme a trabajar con una sola mano. Por ejemplo, digamos, como en el caso de Cristian, si soy músico, me va a afectar enormemente. Pero hay personas que pueden tocar la guitarra incluso sin manos. Eh, si no puedo incluso hacerlo eso, tendré que reinventarme como persona, me trataré de buscar otro trabajo. Lo mismo ocurre con la democracia. No es un sistema perfecto, por así decirlo, es un sistema manco dentro de esta analogía, pero cambiarnos de sistema sería quitarnos la vida.
Ya hemos tenido sistemas, como les decía, donde solo votaban personas capacitadas, entre comillas, y lo que terminaron haciendo es que esclavizaron a otras personas. Entonces, vuelvo y repito, por más que nos parezca tonto o malo que, por ejemplo, en Ambato, algo que lamentablemente me cuesta reconocer es que como asambleísta seleccionamos por segunda vez a un asambleísta que ya se le comprobó actos de corrupción y que incluso el propio partido le había sacado por eso. En el caso, de igual forma, hay personas que votan por personas de la televisión, por personajes de redes sociales, simplemente por ser famosos. Por más que yo esté en contra de esas ideas, yo no le puedo decir a una persona, no, tú por esto no vas a votar, porque sería, como les decía, quitarle la vida al país. Prefiero que hayan ese tipo de personas, pero que todos tengan libertad de expresión, porque yo no sé a quién estoy callando y a quién no. Habrá personas que sí buscan oportunidades justas. Pues eso sí, licenciado, eso sí. Algunos dan el voto a otras personas solamente porque toman tragos o saludan bastante y Ujú. después están arrepentidos. Pero parte de la idea que podemos hacer, que el propio Sócrates mencionaba, es tratemos de educarnos. Si ya sabemos que el problema es que no leemos, obliguémonos 5 minutitos a leer esta semana, después unos 6, unos Eh, 7, hasta tratar de solucionar el problema. sí. Y aparte de todo, la democracia es linda. Eso sí. La próxima quizá me enseñen a manejar esa computadora para ingresar de ahí, licenciado. Estoy aquí en el teléfono, apenas me llama una persona, se va la voz del teléfono, no escucho nada, ya tengo que reiniciar esto. No hay problema. Con la computadora se da cuenta que es mucho más fácil, está creado por eso mismo. Por ahí únicamente a veces lo que nos cuesta es el miedo que tenemos a manejar la tecnología, pero es súper fácil. Sí, sí, sí. Todo es posible dedicándonos. Ujú. A las 7:10 tenemos otra clase, dice. Correcto. Lengua y literatura me parece que tienen con la profe Bonilla. Y cada semana es esto, licenciado. Sí, cada semana. Quizás Dios ayude por el trabajo a veces, pero intentaré estar todos los sábados si quiere. Ya, sí. Ahí si llega a tener alguna dificultad, se comunica con el licenciado Eras, que es su tutor de curso. De ahí le puede mencionar eso, digamos que la próxima semana no va a ingresar por X o Y razón. Ya, licenciado, ya. No trataré en lo posible de ingresar. Es bastante importante porque ahí nos vamos dando cuenta, nos vamos relacionando, socializando, que es lo importante. Y se aprende mucho, ¿no? Se va aprendiendo mucho más mejor ahí. Ujú. Por lo menos hay que seguir estudiando para que en la funeraria digan a la memoria del licenciado Naín. Ya no digan solo del Naín nomás. Yo dije esa En vuelta al sí, revés. Cuando se estudia mucho, en cambio, le disgusta que le traten por el título.
He tenido profesores así, por suerte, que han estudiado, por ejemplo, PhDs, doctorados. Ellos me han dicho lo contrario. Me han dicho, por ejemplo, a mí dígame Naín, yo estudié porque quería, no para que me traten así. Correcto, correcto, el nombre nada más, o el apodo de los primeros años de la escuela y el colegio. También. Uf, caramba. Listo, entonces, si no hay dudas, preguntas, sería la finalización de clases por hoy. Un gusto, licenciado. Si Dios quiere, hasta la próxima. Pase bonito. La próxima, Licen, gracias. Pasen bien, nos vemos la siguiente semana.